Muy buenas, mi nombre es Pablo Robles, asesor fiscal, y en este vídeo os voy a explicar cómo funciona la limitación en cuota del impuesto sobre el patrimonio. Y además lo vamos a ver de una forma un poco así graciosa o más gráfica, que es con tartas, porque yo creo que así es como mejor se entiende. Entonces, lo que vamos a explicar realmente es este artículo 31 de la ley del impuesto, que al final, como veis, son unos cuantos párrafos que en principio no parecería que el tema sea muy complicado, pero que es del artículo más importante de la ley porque es el único que nos va a permitir cierta planificación fiscal, aunque aparentemente parezca corto y fácil de comprender, no es tan fácil de entender a primera vista, pero espero que con este vídeo el tema se solucione. Bueno, ¿y cómo vamos a explicar este artículo? Pues como he dicho antes, con tartas. ¿Y qué representan las tartas? Pues aquí vamos a tener la tarta amarilla, que es la tarta de lo que gano, es decir, de mi renta anual. Y de esa renta anual, Hacienda se lleva una porción. ¿Cuál es esa porción? Pues mi cuota del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y mi otra tarta que es azul, es mi patrimonio, lo que tengo. Y de lo que tengo, Hacienda se va a llevar un trozo. ¿Y ese trozo qué es? La cuota del impuesto sobre el patrimonio. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las dos tartas, la de renta y la de patrimonio. Y de esas tartas, Hacienda coge un trozo de la de renta, que se llama cuota de IRPF, y un trozo de la de patrimonio, que se llama cuota del impuesto sobre el patrimonio. Y con estas dos tartas son con las que vamos a trabajar a lo largo de este vídeo. ¿Cómo funciona la limitación en cuota? Pues reduce la cuota del impuesto sobre el patrimonio, teniendo en cuenta lo que gano, es decir, el conjunto de la tarta amarilla y mi cuota de IRPF, que es el trozo amarillo más clarito. O sea, voy a comparar estas magnitudes. Ahora lo explicaremos con más detenimiento. Importante, esta reducción siempre se aplica sobre la cuota del impuesto sobre el patrimonio. Esto es importante porque como vamos a trabajar con la base del IRPF, la cuota del IRPF, al final quizá uno se pierda y acaba diciendo, bueno, pero es que ¿qué se reduce? ¿La cuota del impuesto sobre la renta? No, siempre se reduce la cuota del impuesto sobre el patrimonio, de hecho actúa como una reducción sobre la cuota íntegra. Es importante tener esto claro, ya veréis, para no perder el norte de lo que estamos haciendo. Y entonces, esto funciona con una regla general, la reducción de cuota funciona con una regla general y con dos específicas. Vamos a ver primero la general y luego vamos a ver las dos específicas. La primera regla es la regla del 60, que es el cuadro ese rojo que os marco en la diapositiva. ¿Qué dice la regla del 60? Pues mira, dice que la suma de la cuota del IRPF y la cuota del impuesto sobre el patrimonio, es decir, esas dos cuotas no pueden superar el 60% de la base del IRPF. ¿Qué dices? Ostras, me he perdido. ¿Esto qué significa? Pues significa que lo que yo pago en renta y lo que yo pago en el impuesto sobre el patrimonio no puede ser más que el 60% de lo que yo gano. Lo que parece obvio. Vamos a ver, si yo gano 100 en impuestos, no debería pagar más de 60, ¿no? Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos las dos tartas. ¿Cómo se hace esta comparación? Pues mirad, primero nos tenemos que enfocar en la cuota del impuesto sobre el patrimonio, que es el cuadrado o la porción, ¿no? Ya que estamos hablando de tartas, la porción azul claro. Con eso nos quedamos. Vale, y esa porción la comparamos con el conjunto de la renta y con lo que pago de IRPF. Es decir, hacemos esto. ¿Veis? Esto nos permite comparar si el conjunto de la tarta, que es todo el círculo, es lo que yo gano, la porción amarillo claro es lo que pago de IRPF y la porción azul claro es lo que pago del impuesto sobre el patrimonio, este gráfico nos permite ver cuánto estoy pagando sobre el total de mi renta. Y aquí ya podemos ver que esto parece que supera el 60%, ¿no? Parecería que más del 50 es seguro, porque si no caería en la vertical, y parecería que es un poco más del 60, ¿no? Ya lo podemos intuir. Vale, entonces aquí os lo pongo con una tabla, las cifras concretas. Yo de renta, este año, he ganado 500.000 euros. No yo, Pablo Robles, por supuesto, sino yo, cualquier otra persona que esté en este supuesto, de hecho, ¿no? La cuota del impuesto sobre el patrimonio son 125.000 euros.
y la cuota del IRPF son 200.000 euros. En total serían 325.000 euros, lo que sobre 500.000 euros supone un 65%, es decir, estoy pagando entre impuestos sobre el patrimonio e impuestos sobre la renta más del 60%. Entonces, esto se me va a reducir. ¿Y cómo se me va a reducir? Pues mirad, le voy a quitar ese trocito que aparece en negro. Si le quito ese trocito, la cuota del IRPF y la cuota del impuesto sobre el patrimonio es justo el 60% de lo que gano. Entonces, como vemos, lo que yo hago, mirad las tablas. Mirad antes, la cuota del impuesto sobre el patrimonio son 125.000 y lo único que cambia de una a otra es que la cuota del impuesto sobre el patrimonio pasa a ser 100.000 y por tanto ya se cumple la regla del 60. Y esto es un poco lo que he dicho antes. Fijaos que aquí en la porción de tarta tengo los 125.000, ¿no? Que serían la cuota íntegra, y sobre esos 125.000 reduzco 25.000. Y la cuota íntegra reducida son 100.000, ¿vale? Es decir, la regla del 60 me ha permitido reducir 25.000 euros de lo que yo pago en el impuesto sobre el patrimonio. Pero ojo, que aquí te dice la ley, esto se reduce, pero hasta ciertos límites. ¿Cuál es ese límite? Pues mira, la reducción nunca puede superar el 80% de la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio, claro. Es decir, que yo un 20% lo tengo que pagar sí o sí, pase lo que pase, gane lo que gane. Y, o sea, lo que tenéis que tener en mente es que el 20% de la cuota íntegra lo pago siempre. Por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo una cuota íntegra de 125.000, pues bien, hasta donde me va a permitir reducir la regla del 60 es hasta 100.000 euros, ¿vale? Que es la porción esa que veis verde clarito. Eso es lo que la regla del 60 me va a permitir reducir. Pero el rojo, que es el 20%, nunca en la vida lo voy a poder reducir. Es decir, eso lo voy a tener que pagar sí o sí. Se ve claramente con un caso extremo. Imaginaos una persona física que durante el año no ha ganado nada, es decir, cero. Y tiene un patrimonio de 1.000.000 de euros. Y la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio son más o menos 2.000 euros. Vale, entonces, aplicando la lógica anterior, por la regla del 60, si yo no puedo pagar entre la cuota del IRPF y la cuota del impuesto sobre el patrimonio más del 60% de lo que gano, si yo no gano nada, no debería pagar nada, ¿no? Por tanto, la reducción por la regla del 60 sería de 100%. Aquí lo vemos. ¿Qué pasa? Que si hago eso, mi cuota íntegra se queda en cero. Pero hemos visto ya que por la regla de la cuota mínima, yo sí o sí tengo que pagar el 20%. Por tanto, en este caso, como la regla del 60 me da una reducción del 100%, lo que hago es coger la reducción, pero del 80%. Es decir, al final acabo cogiendo la que sea menor de las dos. Calculo la regla del 60, calculo la cuota mínima, la reducción que sería aplicable para obtener la cuota mínima y cojo o aplico la menor de las dos. Ese es un poco el funcionamiento que también es el que hace el modelo del impuesto sobre el patrimonio. En este caso, como vemos, mi cuota íntegra era de 2.000, que es el total de la tarta, de la porción de tarta, la zona azul y la zona negra, y mi reducción es la zona negra que hace que mi cuota se reduzca hasta 400 euros. Y este sería un poco el esquema de liquidación. Mi cuota íntegra serían de 2.000, la reducción de la regla del 60 serían 2.000, porque como yo no gano nada, la reducción sería del 100%, pero tengo la reducción máxima por el tema de la cuota mínima. ¿Y qué acabo haciendo? Pues acabo cogiendo la menor de las dos y la cuota íntegra reducida acaba siendo de 400 euros. Esto es la regla general. ¿Cómo funciona la regla general del impuesto sobre el patrimonio? Vale, y ahora tenemos aquí dos casos particulares que son aquella renta que provenga de ganancias patrimoniales de más de un año y aquella cuota del impuesto sobre el patrimonio que se derive de la tenencia de bienes improductivos. Y ahora vamos a ver esto cómo funciona, porque aquí es un poco quizá donde nos complica un poco el tema. Vale, esto, ojo, importante, únicamente afecta a la forma de calcular la regla del 60. La cuota mínima siempre va a ser el 20% de la cuota íntegra, siempre, siempre, siempre. Y estas reglas particulares afectan únicamente al cálculo de la regla del 60. Y ahora vamos a ver cómo. La primera regla específica, la de las ganancias patrimoniales de más de un año.
es el apartado A del artículo 31. ¿Y qué dice esta regla específica? Que dice que tanto, si nosotros tenemos una renta anual y en esa renta anual, imaginaos que yo gano 100.000 euros y de esos 100.000 euros hay una parte, que son 20.000, que yo lo gano porque he vendido algo que yo tenía desde hace más de un año, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la regla esta? Que tanto la renta que proviene de ganancias patrimoniales de más de un año como esa cuota asociada a esas ganancias patrimoniales no se tienen en cuenta para calcular la regla de 60. Y esto dices, ¿qué quieres decir? No lo entiendo. Pues con un ejemplo visual lo vais a ver enseguida. Mirad, justamente este es el ejemplo que había puesto. Se ve que la imaginación no es una de mis virtudes. Como vemos ahí, yo tengo mi renta anual, que son 100.000 euros, y mi cuota de IRPF, que son 40.000 euros, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en esos 100.000 euros y en esos 40.000 euros se incluye una parte que es la que veis que está separada del resto. Esa parte está provocada o viene derivada de ganancias patrimoniales de más de un año, ¿vale? Es decir, yo he ganado 100.000 euros, pero igual he ganado 80.000 euros de mi trabajo y 20.000 euros los he ganado porque he vendido algo que he tenido yo en mi patrimonio desde hace más de un año. ¿Y qué dice la regla esta específica? Dice que esa parte no se tiene en cuenta para el cálculo de la regla de 60. Es decir, la saco, la resto. Tengo mi base y mi cuota del IRPF y entonces todo lo que venga de más de un año, fuera. Lo resto tanto de la base, es decir, tanto de lo que gano, como de la cuota, es decir, de lo que pago. Y entonces, fijaos el resumen, yo aquí tenía 100.000 euros, que es lo que gano en un año, y 40.000 euros, que es lo que pago, pero de ese total, 20.000 provienen de ganancias patrimoniales de más de un año y 4.000 es la cuota correspondiente a esos 20.000. Y entonces, pues hago 100.000 menos 20.000, 80.000, y 40.000 menos 4.000, 36.000. Y esos 80.000 y esos 36.000 son los que van a compararse con mi cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio. Y diréis, ¿y esto me beneficia o me perjudica? Bueno, pues esto siempre me beneficia. ¿Por qué? Pues porque a mayor importe de la ganancia patrimonial a más de un año, menor es el importe con el que yo comparo la cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio. Es decir, es como si yo ganase menos. Y esto se ve claramente con un ejemplo extremo. Imaginaos que todas mis ganancias patrimoniales, que toda mi renta proviene de ganancias patrimoniales de más de un año. Imaginaos que tengo de renta 200.000 euros, pero el 100% de esos 200.000 euros se ha producido porque he vendido cosas que yo he tenido más de un año en mi patrimonio. Bueno, pues entonces mi renta a efectos de la regla del 60 es cero. Y como es cero, aplico la cuota mínima. Fijaos la diferencia de aplicar la regla del 60 sobre 200.000 euros a aplicar la cuota mínima, que es el 20%. Esto ha sido la regla específica de las ganancias patrimoniales de más de un año. Y ahora viene la segunda regla específica, que es la de bienes improductivos, que es el apartado o la letra B del artículo 31 de la ley del impuesto. ¿Qué dice este apartado B? Que la cuota del impuesto sobre el patrimonio correspondiente a bienes improductivos básicamente no se puede reducir nunca. Es decir, esa parte de la cuota yo no la puedo comparar con nada. Y mirad ahora gráficamente qué bien se ve. Bueno, lo primero, ¿qué es un bien improductivo? Pues es aquel que no es susceptible de producir rentas. Lo típico son joyas, cuadros, todos los artículos, antigüedades, obras de arte y también, cuidado, préstamos de interés cero, que esto se suele olvidar. Un préstamo de interés cero, por la propia definición, no me genera renta porque es a interés cero. ¿Y aquí cómo lo hago? Pues mirad, esto es el esquema de renta que teníamos las tartas que teníamos al principio. Y yo tengo una cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio que tengo que comparar con lo que pago en renta y lo que gano. Es decir, estoy aplicando la regla del 60 normal y corriente. Pero, ojo, que la mitad de la cuota del impuesto sobre el patrimonio proviene de bienes improductivos. Entonces, mirad gráficamente. De esa cuota total, yo tengo un trozo que es la parte azul, a la que yo le puedo aplicar la regla del 60,
Y otro trozo, que es el negro, que ese lo pago siempre, sí o sí. Por tanto, hago esto. Mirad cómo comparo. Con la parte azul. Esa es la que va a mi regla del 60. Y la otra parte se queda sin reducción. Es decir, la cuota de íntegra del impuesto sobre el patrimonio que provenga de bienes improductivos se paga siempre. Esa no le aplico ninguna reducción. ¿Veis? La parte negra, la del círculo, de la derecha, esta siempre se paga, nunca se reduce. Y la cuota azul, esa se puede reducir dependiendo ya de la aplicación de la regla del 60. Es decir, esa es la que comparo al final con la cuota del IRPF y con lo que gano. ¿Y esto perjudica o beneficia al contribuyente? Bueno, pues esto perjudica. ¿Por qué? Pues porque cuanto más bienes improductivos tenga, menos es la reducción que puedo aplicar. Fijaos que en el caso extremo, yo siempre pongo casos extremos porque es como mejor se ve, si yo tengo un patrimonio de 50 millones de euros en bienes improductivos y mi cuota del impuesto sobre el patrimonio es de 1 millón de euros, pero digo, oye, que yo no gano nada, o sea, la base imponible de la renta es cero, me debería reducir por lo menos hasta la cuota mínima, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque todo proviene de bienes improductivos y por tanto no le puedo aplicar la regla del 60. La cuota íntegra coincide con la cuota íntegra reducida y pago el 1.000.000 de euros aunque yo gane cero ese año. Es decir, que si yo tengo, fijaos, 50 millones de euros y tengo que pagar 1 millón sin ganar nada, tengo que vender mi patrimonio para pagar el impuesto. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, como sugiero aquí. La regla general es que lo que pago en IRPF más lo que pago en el impuesto sobre el patrimonio no puede ser superior al 60% de lo que gano, lo que hemos llamado la regla del 60. Aunque siempre tengo que pagar como mínimo el 20% de la cuota del impuesto sobre el patrimonio, lo que hemos llamado la cuota mínima. Y aquí había dos reglas específicas. La de la letra A, que te dice que la renta que corresponda a ganancias patrimoniales de más de un año no se tiene en cuenta para calcular la regla del 60, lo cual me beneficia. Y la regla B, que dice que la cuota referida a bienes improductivos no se tiene en cuenta en el cálculo de la regla del 60, lo cual me perjudica. Todo esto, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues la regla del 60 lo que pretende, como he dicho al principio, es que tu cuota del IRPF y tu cuota del impuesto sobre el patrimonio, es decir, lo que yo acabo pagando en impuestos, no sea superior al 60% de lo que gano, porque si me cobran más sería confiscatorio. ¿Y qué sentido tiene que se establezca una cuota mínima? ¿No? Si el objetivo es que no sea confiscatorio, no debería existir la cuota mínima. Bueno, pues no encaja mucho con el principio de no confiscatoriedad, es decir, no busca no confiscar, sino que lo que busca es simplemente recaudar, es decir, que el 20% me lo pagas sí o sí, aunque tengas que vender tu patrimonio para pagármelo. Luego ya, el sentido de las reglas específicas es un poco más complicado de entender. ¿Por qué no se meten las ganancias patrimoniales de más de un año? Ni en base ni en cuota. Bueno, pues porque la ley entiende que eso no parece ser lo que gano en el año. O sea, si yo de repente un año tengo mucha base imponible, pero porque he vendido 10 casas, esa base no parece ser lo que yo gano en ese año. Parece ser como un rendimiento por lo menos diferido en todos los años en los cuales se haya producido la ganancia patrimonial. Por tanto, lo que hace la ley directamente es sacarlo. Mira, yo lo que entiendo que es tu renta es tu base imponible, pero sin las ganancias esas de más de un año, que entiendo que eso no forma parte del año. Eso es otra cosa, que ha venido ahí extraordinario o excepcional. Ese es un poco el sentido que yo le encuentro a la regla específica de la letra A. ¿Y qué sentido tiene la regla específica B, la de los bienes improductivos? Bueno, pues tiene como un doble sentido. El primer sentido sería, si ese bien improductivo no te ha generado rentas, tampoco se puede aplicar una regla que compara lo que tú ganas con lo que pagas. Porque si por la tenencia no ganas nada, ¿cómo te voy a aplicar una regla que limite lo que pagas por lo que ganas? ¿No? Ese sería un poco el sentido. Y la segunda, digamos, el segundo elemento de entendimiento de esta regla es que está penalizando la tenencia de bienes improductivos. Es decir, si quieres tener 2 millones en obras de arte, los pagas en el impuesto sobre el patrimonio sí o sí. Es decir, no te voy a incentivar fiscalmente a que tú tengas cuadros por valor de 3 millones de euros.
Ahora vamos a ver un poco la parte más interesante de planificación fiscal. Fijaos que aquí he hecho un gráfico. Este gráfico no lo he hecho yo, lo he cogido de internet, un poco la idea. Yo luego lo he modificado para reflexionar un poco más profundamente, si queréis. En el eje vertical está lo que yo pago del impuesto sobre el patrimonio. Y en el eje horizontal está lo que yo gano, es decir, la base imponible de mi IRPF. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, a la izquierda del todo, yo gano 0, ¿vale? Si gano 0, ¿qué pago? Pues la cuota mínima, el 20% de mi cuota íntegra. Fijaos que en ese tramo, la cuota del IRPF más la cuota del impuesto sobre el patrimonio, esas dos, dividido entre la base, es más que un 60%. Es decir, que yo estoy pagando en impuestos más del 60% de lo que gano. Y esto lo vais a entender enseguida con un ejemplo. Imaginaos que yo he ganado en un año 20.000 euros, es decir, mi salario han sido de 20.000 euros anuales. Y por eso he pagado una cuota de 3.000 euros. Pero yo tengo una cuota del impuesto sobre el patrimonio, la íntegra, la del principio, sin reducciones, de 400.000. En ese caso, la reducción por la regla del 60 sería muy alta y al final acabaría pagando la cuota mínima, que ¿cuánto sería? 80.000 euros. Bueno, pues 80.000 más 3.000, 83.000. Es decir, yo gano 20.000 y estoy pagando 83.000. Estoy pagando un 400% de lo que gano. Mucho más que el 60%. O sea que en esa base, si os dais cuenta, en ese principio de línea azul, el contribuyente paga quizá más o varias veces más de lo que gana en un año. Ese es el primer trozo de la línea. El segundo trozo de la línea es cuando la cuota del impuesto sobre el patrimonio va aumentando conforme aumentan las rentas. ¿Y esto por qué es? Pues porque se le va aplicando la regla del 60. Es decir, en ese tramo, la cuota del IRPF y la cuota del impuesto sobre el patrimonio, es decir, lo que yo pago en impuestos es exactamente igual a al 60% de lo que yo gano. Siempre, a lo largo de toda esa línea, todo el rato. Y luego llega otra línea azul, que ¿qué quiere decir esto? Que yo gano tanto en el año que no me aplica ninguna reducción. Es decir, yo pago mi cuota íntegra del impuesto sobre el patrimonio sin reducciones. Pero porque la regla del 60 no me aplica porque me quedo por debajo del 60%. Es decir, mi cuota de IRPF más mi cuota del impuesto sobre el patrimonio es menos del 60% de lo que gano. Igual, yo gano 100.000 y estoy pagando 40.000 de impuestos. Si juntamos todo, nos da este gráfico, que tiene la cuota mínima al principio, luego tiene todo el tramo de la regla del 60 y luego tiene la cuota íntegra sin reducciones. Y en el círculo ese, que os he puesto ahí, es donde tenemos el margen de planificación fiscal. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo decidir, por ejemplo, si un contribuyente está cobrando dividendos año tras año y siempre está pagando más en el impuesto sobre el patrimonio, puedo decir, oye, pues quizá interese no pagar dividendos durante varios años, se me reduce mi base, se me reduce lo que gano, por tanto, la regla del 60 me va a aplicar una mayor reducción y me voy a ir un tramo a una cuota menor. Y luego quizás esos dividendos los reparto todos en un año, pago la cuota máxima y ya está. Y me he ahorrado todas las cuotas íntegras de esos años en los que no he repartido dividendos. O sea, esto igual se entiende, no hay forma de explicarlo y que se entienda así en un vídeo. Lo mejor para entender esto es presentarse con un Excel o con un boli y hacer las cuentas y veréis cómo sale el tema. Bueno, ¿y qué más podemos hacer para planificar la cuota del impuesto sobre el patrimonio? Pues respecto a las ganancias patrimoniales, si tenemos elementos que están a punto, o sea, que se van a vender y que la diferencia del año nos pilla justo por meses, pues nos podemos esperar un poco y vender el elemento después del año de tenencia. Es decir, si yo lo adquirí en diciembre, por ejemplo, y estoy dudando entre venderlo en diciembre o en enero, pues que sepamos que si lo vendemos en enero, pagamos menos de impuestos sobre el patrimonio. O sea, que ojo con eso. Y luego, el tema de los bienes improductivos, intentar reducir al máximo su tenencia. Por ejemplo, si tenemos préstamos de interés cero, pues eso sabemos que no es susceptible de generar rentas y se nos va a ir, o sea, se va a considerar un bien improductivo y es la cuota derivada de ese bien lo vamos a pagar al 100% siempre. No es lo mismo tener un préstamo de interés cero que tener el dinero en un fondo de inversión, que eso sí genera rentas,
y no entra en el cálculo o sea, no entra como bien improductivo y por tanto la limitación en cuotas se me puede seguir aplicando. Bueno, y con esto acabamos un poco el vídeo, espero que os haya gustado. Cualquier duda, por favor, me la hacéis llegar. Y ya que estamos hablando de tartas, pues solo queda comernos el impuesto sobre el patrimonio. Muchas gracias y espero vuestros comentarios.